Canal 4. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Cómo están? Gusto saludarlos, bienvenidos. Aquí estamos con Felipe Enrique y por supuesto con Samuel Navarro, que siempre nos acompaña. Samuel, ¿cómo estás? Bien, bien, muy buenas tardes. ¿Cómo va la pega? Y bien, pues la primera semana igual ha sido de reacomodo, como uno dice, volviendo a educación, ¿no? A educación, sí, porque como comentábamos fuera de cámara, estuve a préstamo en justicia, ahora vuelvo a educación a mi club que tiene mi pase. Así que ahí viendo el término futbolístico, así que ahí vamos a ver que el entrenador me saque partido, ¿no? Hay que sacar el pase. ¿Cómo está Felipe? Gusto saludarlo. Buenas tardes, don Rocco, buenas tardes, Samuel. Un gusto saludarlos a ambos y estar aquí nuevamente en Roco TV, en este espacio de conversación, debate, política. ¿En qué puesto lo vamos a tener en estos días por ahí? Mire, voy a aprovechar la cámara para pasar un aviso de utilidad pública. Si tiene manzanas por ahí, llámeme porque estoy haciendo juguito de manzana. Usted sabe, yo soy un emprendedor, don Rocco, y no le he aflojado desde que ganamos la segunda vuelta con el presidente Kast. Volví al tiro a mi emprendimiento. Ahora estoy con los jugos de manzana, haciéndole seguimiento a las plantaciones, haciendo control de plagas y tratando de emprender en otras áreas también. Se está sacando el jugo. Hay que sacarse el jugo porque nadie se lo saca por uno, así que el que quiere que le vaya bien tiene que trabajar harto nomás, levantarse temprano. Y la otra actividad que ustedes tienen también con derratización. Sí, ahí también tenemos un emprendimiento, una empresa de servicio, así que estamos a full y tratando de hacer más cosas para apoyar a la economía regional. Pero la presentación de currículum, ¿cómo andaba? Pucha, don Rocco, yo creo que en mi caso, la presentación de currículum, si me lo dice en términos de postular al gobierno, me parece que está completamente de más. Soy humildad, lo digo con humildad, pero son los números. Soy el candidato a senador de la derecha más votado desde el retorno a la democracia en términos nominales. Saqué 14.800 votos en la región de Aysén, saqué 1.000 votos más que el senador Antonio Horvat, que en paz descanse, saqué 5.000 votos más que la senadora elegida, Jimena Órdenes. Entonces me parece que en mi caso no es necesario presentar currículum. Creo que las credenciales están a la vista y las conocen quienes están realmente en la derecha por defender la idea. Yo estoy en la política por la idea y no por buscar cargos, así que estoy muy cómodo también. No me han llamado, pero estoy abierto por si por ahí suena el teléfono, llega un correo electrónico a evaluar algún ofrecimiento que se pueda dar. Pero mientras tanto, trabajando día a día para poder mantener los emprendimientos y poder responderle a los colaboradores que tenemos en las distintas empresas. Buena presentación y es el momento de las manzanas de anestesia. Sí, así que si tiene manzana, 9710-96-302, estamos con un poder de compra de manzana. Se pudrieron durante años las manzanas, ahora les queremos dar a las manzanas utilidad, así que 9710-96-302, estamos pagando por manzana. Y ese jugo está también en los supermercados, ¿no? Se vendió todo en Roco, liquidamos el stock, así que hay que partir de nuevo con la producción. Felicitaciones. Muchas gracias. Y entramos en materia. Oye, dicen en la mañana que había fallecido el carabinero que tenía este golpe, este balazo, pero en otro sector decía que no estaba el parte médico. ¿Cómo va esa investigación? Bueno, yo creo que primero una solidaridad con la institución, el lamentable hecho que tuvimos que conocer la semana pasada. Entiendo que igual ahí hay un tema médico y hay que ser muy cuidadoso con la información. Como dicen ahí en la prensa, tienen que haber 3 fuentes que confirmen una información para poder darla por cierta. Yo creo que más allá de que ha sido una investigación igual compleja por las circunstancias y por el contexto en donde ocurre, esas son situaciones que deben ponerse toda la energía, ¿no es cierto?, para poder resolverla. Entiendo que ahí está la Policía de Investigaciones haciendo un gran trabajo y yo creo que hay que esperar los resultados de esa investigación, como en otros ámbitos no anticipar o elaborar o locubrar a veces teorías conspirativas, sino que probablemente es un hecho policial muy lamentable, por cierto, y que nos refuerza, ¿no es cierto?, la importancia de que, sobre todo en estos procedimientos que a veces y en lugares, Puerto Varas, ¿no es cierto?, o quizás localidades como las nuestras, que aparentemente hay una cierta tranquilidad y a veces los protocolos pueden haberse relajado un poco, saber que a veces tenemos también estos fenómenos delictuales que son muy, muy complejos que hay que enfrentar. Y ojalá que nos sigan, ¿no? No, absolutamente. De todas maneras, don Rocco, igualmente me sumo a las palabras de Samuel, la solidaridad con la institución, con la familia. Claro, esperamos que nos sigan. Votamos por un gobierno que va
a ponerle más énfasis a la seguridad. Votamos por un gobierno que hoy día tiene un presidente, el presidente José Antonio Kast, que se comprometió con más atribuciones a Carabineros, más atribuciones a las Fuerzas Armadas en general. Así que esperamos que esta sea la última, ojalá que sea el último fallecimiento de un uniformado cumpliendo con su deber, que es otorgar seguridad a los chilenos. Así que mucha fuerza a la institución, a la familia y ojalá sea el último. Antes de entrar a presentar a nuestras autoridades, porque tenemos al gobernador, pero tenía anotado un punto que quería compartirlo con ustedes, ya que los diputados de la UDI enviaron a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución de solicitar al presidente José Antonio Kast retirar a la brevedad posible la inscripción de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU. ¿Cuál es su opinión? No, mi opinión es completamente apoyando la solicitud que están haciendo los parlamentarios de la UDI. Yo creo que la presidenta Michelle Bachelet tiene bastante responsabilidad, tiene mucha experiencia, es una mujer con amplio tiraje, ya estuvo en la ONU en Derechos Humanos, fue presidenta de la República 2 veces, pero yo creo que Michelle Bachelet tiene una gran responsabilidad con la situación que enfrenta Chile en términos económicos y de seguridad. Y me parece que en un gobierno de derecha que votó por el presidente José Antonio Kast, justamente cansado de esta inercia que traía a la izquierda, lo lógico no es darle más tiraje a personas que defienden ideas que son completamente contrarias a las que defendimos en las urnas. El respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, que se han visto cuestionados por Michelle Bachelet y por sus equipos políticos. Así que creo que está bien la UDI, punto para la UDI. Bueno, yo lo dije la semana pasada, yo discrepo de esa decisión que hoy día se está materializando. Obviamente no hubo una definición por parte del gobierno, por parte del candidato Kast en su momento, dijo que lo iba a hablar con posterioridad, pero yo creo que a diferencia de lo que plantea Felipe, Michelle Bachelet tiene todas las credenciales democráticas como para representar, y es un orgullo que sea una connacional la que pueda enfrentar una candidatura para un organismo multilateral que, si bien es cierto, requiere, y aquí a lo mejor podemos tener consenso, requiere una actualización, una modernización, porque no ha podido enfrentar de la mejor manera, ¿no es cierto?, los actuales conflictos internacionales que nos están pegando sin tener arte ni parte, nos están pegando las consecuencias de esos conflictos internacionales. Yo creo que una mujer como Michelle Bachelet, que además sería un orgullo, que sería la primera mujer secretaria general de Naciones Unidas, que representa al sentir de los chilenos con las capacidades que ella tiene, que ha demostrado, yo creo que sería un error retirar ese patrocinio. Ahora, no obstante lo anterior, sabemos que está el patrocinio de Brasil, el patrocinio de México, se ha unido el patrocinio de otros países, incluso europeos, así que esperamos que esa candidatura siga su camino independiente de la disposición que tome el gobierno de turno. Y los argentinos ya presentaron también su candidata, ¿no? Me imagino. Ahí desconozco esa parte, pero Estados Unidos está presentando algo alternativo. Quedó claro entonces que hay un sector que pide, igual que la UDI, que no sea. O sea, yo vengo aquí a hablar a título muy personal, don Rocco. Me represento a mí, soy militante de un partido político, pero defiendo la libertad y aquí hablo desde mi libertad. No sé si será la opinión del partido, me imagino que sí. Por lo menos los parlamentarios de la UDI ya lo presentaron. Queremos parlamentarios de la UDI y Felipe. Así es. Bien. Bueno, pedirle a nuestro director justamente la presencia del gobernador Marcelo Santana, porque se habla él dice que hay una mala gestión del gobierno anterior, hay problemas, pero hay rebaja en distintas actividades y hay un impacto en la inversión y el empleo. Escuchemos al gobernador regional. Una nueva rebaja presupuestaria afecta tremendamente a nuestra región. Nosotros entendemos la posición del gobierno, entendemos también que el presidente Kast necesita hacer más eficiente el Estado. Sabemos que las arcas públicas no están bien, que el gobierno anterior, ¿cierto?, no hizo una buena gestión de los presupuestos públicos y hoy día hay un déficit de recursos. Pero estas rebajas no pueden ser a costa de las regiones. A nosotros nos significa 2.500 millones menos de inversión para nuestra región. Y esto no da lo mismo en Aysén que en Santiago. En Santiago y las regiones grandes tienen su propia dinámica económica, pero acá existe la necesidad de avanzar, sobre todo en materia de generación de empleo y reactivación de obras.
Nos da lo mismo rebajarle a Santiago, Valparaíso, Concepción, que rebajarle a la región de Aysén. Nosotros como gobierno regional hemos hecho un tremendo esfuerzo en ser eficiente en el uso de los recursos públicos, de que los recursos que llegan a la región vayan orientados a la reactivación económica, vayan orientados a la generación de empleo. Nos da lo mismo a quien se le rebajen los recursos. Esperamos que haya una mirada especial con territorios como nuestra región. Si no, las zonas extremas se van a seguir postergando en el desarrollo que el país tanto necesita. Ahí tenemos la presencia de nuestro gobernador regional. Opiniones al respecto. ¿Qué está pasando en nuestra región con estos 2.500 millones que se nos restan de inversiones? Todo mi apoyo para el gobernador Marcelo Santana, me representa plenamente. Yo apoyo abiertamente al gobierno, pero creo que cuando las cosas están mal, hay que decirlas. Yo creo que la evaluación de estos recortes presupuestarios no pueden ser lineales. Yo creo que hay que considerar las particularidades de las distintas regiones, tener una visión de soberanía y de geopolítica también con respecto a la región de Aysén. Yo creo que ahí vamos a hacer clic también en el presidente José Antonio Kast para que los recortes presupuestarios no se hagan de manera lineal en todo Chile. Las necesidades y las condiciones de la región de Aysén son especiales y tiene que haber un tratamiento especial para esta región desde Hacienda. Así que todo mi apoyo para el gobernador Marcelo Santana y espero que los 5 parlamentarios de la región de Aysén trabajen unidos no solamente para recuperar esos 2.500 millones, sino que para que ojalá traigan unos 10.000 más. Sí, yo creo que va a sonar un poco extraño que coincidamos con Felipe y con el gobernador. Somos regiones. Somos regiones, pero básicamente porque el criterio este del corte lineal, el 3% a todos los servicios públicos, a todos los ministerios, no resiste una lógica racional de uso. Sí, quizás podemos compartir la eficiencia de los recursos, la modernización del Estado, el cómo, pero el tema de yo en mi caso particular, que tengo experiencia en el servicio público, cada servicio, cada ministerio, cada región en particular tiene sus particularidades. Y este recorte parejo, y véanlo ustedes donde lo hacen, hay alguna orientación, hay un marco que se señaló por el ministro de Hacienda el día sábado, ¿no es cierto?, ahí en Lirquén, da cuenta, ¿no es cierto?, de que los ministerios más golpeados, por un lado, van a ser educación, trabajo, salud. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un error conceptual porque esto no es una empresa y yo creo que si quizás pudiésemos compartir en el fondo el criterio de ajustar la caja fiscal, por así decirlo, en términos gruesos, pero el tema es dónde y a quién se hacen los recortes. Esos recortes van a ir en función de los programas sociales o van a ir en función de una región como la nuestra, donde la inversión pública es muy relevante. A diferencia de otras regiones, como lo decía el gobernador, en nuestra región el 80% de la inversión es pública, el resto es privado. En las otras regiones es al revés, inversamente proporcional. El 80% es privado, el 20% es público. Y yo creo que ahí hay un error conceptual que esperamos que el gobierno pueda corregir a la brevedad. Ahora, don Rocco, si me permite, yo aquí le estoy haciendo el punto al gobernador. Yo hago las preguntas, usted debaten a su gusto. Ok, no, yo quiero decir que Todo ese tiempo. hago el punto de apoyo a lo que dice el gobernador, sin embargo, igual quiero hacer un matiz y una diferencia, porque una cosa es el recorte de los 2.500 millones al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que se hace cargo de un montón de necesidades que tiene la región, pero los recortes que tienen que haber en salud, que tienen que haber en educación, y que tienen que haber en otros ministerios son una necesidad, y no digo que sean una necesidad de recortar programas sociales. O sea, lo que necesita el Estado, y por lo que votamos por José Antonio Kast, es porque el Estado también tiene mucha grasa, y hay que sacar a los operadores políticos. Los operadores políticos se llevan buena parte de la torta, y a ellos hay que buscarlos, hay que encontrarlos, hay que exigirles, y si no cumplen, hay que sacarlos, para que la plata que se gasta en operadores políticos se pueda invertir, entre otras cosas, en programas sociales. Pero también dijo que el gobierno anterior no hizo una buena gestión. Sí, yo creo que ahí siempre va a ser discutible el tema, porque hoy día se ha planteado un relato de un país que se cae a pedazos, un país que está en emergencia y que parece que la emergencia va para la élite, ¿no es cierto? Que parece que las tasas de ganancia no han sido las mejores. Yo creo que ahí hay que ser bien mesurado con el tema. Los indicadores, ayer el Banco Central, ¿no es cierto?, planteó que se superó la expectativa de crecimiento, lo dicen también los organismos internacionales, no es algo que invente la prensa marxista internacional para que usted se tranquilice, ¿no? Son instituciones serias que dicen que las proyecciones son buenas, de hecho aumentó la inversión extranjera, aumentaron las exportaciones
la base económica no está tan mal en el sentido comparativamente, ¿no es cierto? Hay países de la OCDE, ¿no es cierto?, que la deuda pública es sobre el 80%, Estados Unidos el 200%. Nosotros tenemos una deuda que está consensuadamente, transversalmente, que no puede superar el límite del 41%, y por supuesto que hay que equilibrar un poco, ver cómo apuntamos a un mayor crecimiento, y ahí es donde quizás podemos coincidir en el diagnóstico, pero en las formas, quien asume ese ajuste, yo creo que ahí es donde discrepamos probablemente, porque creemos que no son los trabajadores, no son las personas que, por ejemplo, aspiran a la gratuidad o que aspiran a otras mejoras las que tienen que pagar el costo de este ajuste fiscal que está planteando el gobierno. Si hablamos de salud pública, algo que estaría afectando es la contaminación en nuestra región, y este retiro del plan de descontaminación también está afectando, porque se retiró para la Contraloría y hoy día quedamos fuera quizás por más de un año. O quizás no. Hoy día la Contraloría General de la República tomó razón del decreto que reingresó el gobierno, que tiene que ver con el plan Recoge, que es de restauración, conservación y gestión de la especie de ranita de Darwin. El plan Recoge que sacó el gobierno de la Contraloría dormía el sueño de los justos, lo revisó la Subsecretaría de Medio Ambiente, lo reingresó y con gestión tomó razón en una semana, don Rocco. Entonces yo creo que el gobierno está haciendo lo que corresponde, lo que comprometió, que es revisar, auditar. Tienen que revisar esos 43, quedan 42 porque ya se acaba de aprobar uno, quedan solo 42, así que vamos avanzando a una velocidad mayor que la que traía el gobierno anterior. Tienen que revisarse, y se tiene que revisar en especial con respecto al plan de descontaminación atmosférica de Aysén, algo que es importante, don Rocco, no solamente lo técnico, sino que también lo financiero. Si aquí no sacamos nada de llenar papeles en la oficina y de ponerle más timbre a documentos, lo que necesitamos es que los documentos se revisen y que lo que compromete el Estado sea posible de hacer. Le doy un ejemplo concreto, don Rocco. Teníamos programas de descontaminación con revestimiento térmico, aquí, en Coyhaique. 3.500 subsidios tenemos para... Eso es recambio de calefactores, pero revestimientos térmicos, don Rocco. Se comprometieron revestimientos térmicos en el gobierno anterior y resulta que los compromisos que se asumieron no se cumplieron porque falta plata. Faltan 130 millones de dólares para pagarle a los proveedores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los proyectos que quedaron hechos por las entidades patrocinantes aquí en Coyhaique quedaron financiados, pagados los arquitectos, pagados los ingenieros y no se financiaron. Entonces, ¿es realmente necesario firmar más decretos si no hay plata? Yo creo que no. Yo creo que hay que trabajar en el Estado con responsabilidad. Revisar técnica, revisar financiera y revisar también operativamente cada uno de los compromisos que asume el Estado. Así que punto también para José Antonio Kast, punto para su gabinete y ojalá que hagan una buena revisión. Y tal como lo hicieron con el plan Recoge de la ranita de Darwin, que tomó hoy día razón en Contraloría y el gobierno anterior no lo había logrado, que siga haciendo una buena gestión, porque aquí no solamente es entregar papeles, es gestionar para que los papeles se puedan timbrar y posteriormente las acciones se puedan concatenar y generen resultados. Bueno, celebro la eficiencia de la Contraloría, que en 24 horas logró tomar razón de este decreto. Se ingresó el día 18, hoy día ya estaba tomado razón, incluso estaba publicado en las redes sociales de la Contraloría. ¿Fue recién presentado? Quizá nos gustaría esa eficiencia en otras materias. Gracias por eso a la Contraloría General de la República. Pero lo de fondo, yo creo que, y lo que tú planteabas en tu pregunta, Rocco, tiene que ver con el plan de descontaminación de Puerto Aysén. Puerto Aysén es de suyo manifiesto, y todos conocemos, los que vivimos acá en la región de Aysén, que requiere un plan de descontaminación. Este plan tuvo toda una tramitación, tuvo participación ciudadana, tuvo equipos técnicos, o sea, hay una seriedad detrás de este plan absoluta. Se planteó incluso en el Consejo Municipal, que no podemos decir que un Consejo Municipal que está adherido al gobierno anterior, ni mucho menos. Lo visaron todas las autoridades que tenían que visarlo, por lo tanto, ha cumplido todo el rigor técnico y ahí es donde uno no entiende esto a rajatabla. Así como financiamiento también. Se hizo como el 3%, también se retiraron todos los proyectos sin discriminar, sin separar, porque además tampoco ha explicado el gobierno cuál fue la modificación que le hizo al decreto que protegía la ranita de Darwin. O sea, si me dicen lo revisamos y le hicimos algunos ajustes, tenía algunas inconsistencias, lo tuvimos que complementar, se entiende, pero aquí aparentemente es un llegar a arrasar con todo y después vamos lo que vamos logrando.
Y no solamente en materia medioambiental, se retiró el proyecto de negociación ramal, se está cuestionando el tema de las 40 horas, se está planteando incluso, se va a analizar el tema de los feriados renunciables. O sea, hay una serie de medidas que se están, en la gratuidad de la universidad, o sea, hay una serie de medidas que se están adoptando en una primera semana que parece, lo que lo plantean, ¿no es cierto?, los analistas, un copamiento informativo, como disparar en todos los frentes, en lo dar todo, para impedir una capacidad de reacción y que en esta suerte de estado de shock se acepten o se dejen pasar algunas situaciones bastante graves para la sociedad y para Chile en el futuro. No, yo discrepo completamente de Samuel. O sea, a ver, aquí se retiraron los decretos para revisar. En un proceso de revisión pueden haber ajustes, o pueden haber mejoras, o pueden haber omisiones, o puede volver a reingresar tal como estaba si estaba bien. A lo mejor el caso del plan recoge la ranita de Darwin es justo eso, se revisó, estaba bien. Pero yo creo que los aiceninos y los chilenos tenemos todo el derecho a dudar. ¿Por qué? Porque aquí en la región de Aysén, antes de que entrara, por ejemplo, estos decretos al Ministerio de Medio Ambiente, estaba en consulta el área prioritaria para la conservación, que también iba a tener un decreto dentro de estos 43, iba a ser el número 44, en la cuenca del río Geinimeni y lago General Carrera. No sé si recuerdan, hubo un tremendo escándalo, los vecinos se opusieron a esto, y el Ministerio de Medio Ambiente, tras la presión ciudadana, lo que hizo fue sacar esa consulta ciudadana, que también iba a terminar en un decreto que iba a ir a toma de razón de Contraloría. Entonces, cuando nosotros los aiceninos vemos que ha habido tanta negligencia, que ha habido tanta desidia, que ha habido tanta descoordinación y falta de consideración con los vecinos, tenemos todo el derecho a dudar. Así que yo creo que el gobierno está haciendo lo que corresponde, retirar los decretos. Yo creo que retirar el decreto del plan de descontaminación atmosférica de Aysén no es algo focalizado. Se retiraron todos los decretos para revisar y probablemente van a ir ingresando de acuerdo al mérito que tengan. Yo me imagino que el del plan de descontaminación atmosférica de Aysén es un decreto prioritario, deben estar revisándolo de manera prioritaria porque es urgente, porque tiene que ver con temas de salud pública, tiene que ver con el bienestar de los vecinos. Así que yo me imagino que en las próximas semanas o el próximo mes va a volver a entrar con los ajustes que sean necesarios y con la visación del gobierno que fue elegido con el 58% de los votos, que está haciendo lo que la ciudadanía le encomendó hacer: fiscalizar, auditar y hacer las cosas mejor de cómo se venían haciendo. Sí, lamentablemente yo creo que más que lo que uno crea o lo que uno se imagina, sino las cosas que son y cómo son. Y aquí hay una ofensiva medioambiental bastante clara. No solamente se retiran estos proyectos, se señaliza en este plan de reconstrucción que se anuncia que se van a rebajar todas las normativas medioambientales para facilitar, ¿no es cierto?, la aprobación de ciertas obras, ¿no es cierto?, porque se estima que la permisología, como le llaman, ¿no es cierto?, la afectación a la flora y fauna silvestre, a nuestras áreas de reserva protegida, parece que afecta a los apetitos empresariales. Y allí eso es claro, se saca, ¿no es cierto?, al director del Servicio de Biodiversidad, se saca a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, se rebajan, ¿no es cierto?, o se quieren agilizar todos los procesos para, comillas, destrabar proyectos de inversión, se sacan todos estos decretos de Contraloría que tienen que ver con materias ambientales. Entonces, no es una situación casual, o sea, incluye hasta el pingüino de Humboldt. O sea, no es una situación casual, es una línea de flotación, ¿no es cierto?, que permite que están actuando de una forma mancomunada, y esto no quiero dejarlo pasar, porque solapadamente también se hace un protocolo, se hace un acuerdo con Estados Unidos respecto a las tierras raras y, ¿no es cierto?, respecto a aquellos productos de recursos naturales que son de nuestro país, y aparentemente los llamados patriotas están poniendo incluso en tela de juicio la soberanía nacional en este aspecto. Así que yo llamaría la atención, esta semana ha sido muy intensa, pero puede ser el derrotero, ¿no es cierto?, el camino que está planteando este gobierno, que va a afectar, ¿no es cierto?, la soberanía nacional y los intereses sobre todo de las personas y de la comunidad. Importante reconocer que este gobierno lleva recién 8 días. 8 días. 8 días. Entonces no se han formado ni las comisiones del Senado. Ayer se formaron algunas comisiones del Senado. O sea, también hay que ir esperando, como bien dice, pero como hay otros temas que ayer lo analizamos, pero que me puso de cabeza a conocer un poco más. Y justamente son las expulsiones de los extranjeros. Dice que, lo anoté acá para no irme equivocadamente, tenemos en carpeta 37.000 personas listas para ser expulsadas, con los decretos firmados, y con más de 85.000 con procesos de expulsión.
no hay presupuesto. Echar a una persona del país cuesta cerca de 3 millones de pesos y expulsar 37.000, por supuesto, tiene un elevadísimo costo. Ayer justamente el ex candidato a la presidencia, Parisi, decía, aparte de las zanjas, no, hay que poner estos drones Con balas. con balas y atacar. ¿Cómo ven ese tema de la ¿Inmigración? inmigración? Bueno, yo creo que el presidente está trabajando de cabeza en un tema que es prioritario para todos los chilenos, la activación del plan escudo fronterizo. Ha puesto, digamos, no solamente llamado la atención aquí dentro de Chile, sino que además está generando un efecto muy importante que era muy necesario que se generara en nuestros países vecinos. Hoy día vemos que son las autoridades de Bolivia y de Perú los que dicen, oye, pero es que si esta gente no pasa a Chile, se va a quedar acá. Bueno, eso es lo que tiene que pasar. Si no pasan a Chile, se tienen que quedar en Perú y Bolivia, porque Perú y Bolivia tienen las fronteras permeables para que transite gente de manera irregular. Entonces, creo que el presidente, con lo de la zanja, con el trabajo que está haciendo mancomunadamente el Ministerio de Obras Públicas con el Ejército de Chile y con esta llamado de atención que está haciendo, está dando una respuesta. Yo creo que también hay una medida persuasiva muy importante para quienes están viendo en Chile un destino para poder entrar de manera irregular. Con respecto al retiro de estos ciudadanos irregulares, yo me imagino que, como en cualquier planificación estratégica, lo que se va a ver es una matriz de importancias. Seguramente van a empezar a expulsar a los que son más peligrosos o los que generan más cargo en términos de recursos para Chile, y de esa manera van a ir avanzando hasta que ojalá no quede ninguno, que la gente que esté en Chile o los extranjeros que quieran venir a Chile puedan llegar muy bienvenidos, pero conforme a la ley, respetando las leyes de quienes somos chilenos, porque Chile tiene su normativa y quienes son de afuera y quieren venir tienen que cumplirla, es así de simple. Sí, Rocco, yo creo que en esta materia, como en todas las otras, pero particularmente en esta, porque estamos hablando de personas, de seres humanos, hay que ser particularmente serio y responsable. Las cifras que se entregaron, ¿no es cierto?, indican que durante estos 4 años, con las medidas que se tomaron, porque no solamente se tomaron medidas en materia de seguridad en general, ¿no es cierto?, más de 70 leyes en materia de seguridad pública, la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, un estado de excepción en la zona norte para dotar mayor atribuciones a las Fuerzas Armadas para controlar la frontera, se logró reducir los ingresos irregulares más de un 54%. Y ahí yo creo que la otra arista que no era menor era lograr establecer acuerdos con los países limítrofes, Perú y Bolivia, se logró solamente con Bolivia, para poder reconducir, o sea, devolver, ¿no es cierto?, algún ingreso irregular. El candidato Kast estuvo en Perú, conversó con la máxima autoridad de allá y no logró este acuerdo para que Perú también fuera un país que pudiera permitirse la reconducción, la devolución, para decirlo en términos simples. Yo creo que incorporando mayor inteligencia, mayor capacidad operativa del control de la frontera, esta disminución debiese producirse. Pero aquí el tema, más que por la migración irregular, por pasos no habilitados, la complejidad fue este ingreso de organizaciones criminales, lo conversamos en otros medios también, entraron por el aeropuerto Pudahuel, entraron con visa democrática, entraron con pasaporte. O sea, el Tren de Aragua cuando entra a Chile entra de forma regular, no entra por un paso no habilitado. Entonces yo creo que también hay que ser serio y responsable y hacerse cargo de esa situación. Ahora, de que hay que enfrentar de mejor manera, de forma transversal, yo creo que con acuerdos políticos como los que hemos tenido incluso en la región de Aysén, en otras materias. Yo creo que en esto no es un tema de si lo hace mejor uno o lo hace peor el otro, sino que cómo actuamos y tomamos medidas consensuadas para enfrentar un fenómeno que nos está afectando como país. Y en ese sentido yo creo que en la parte relativa, ¿no es cierto?, a fortalecer las competencias de nuestras Fuerzas Armadas, a fortalecer con inteligencia, con drones, no necesariamente para matar, sino para vigilar, con visores nocturnos, porque también los ingresos irregulares se producen en horarios, ¿no es cierto?, en que no hay o se relajan los controles. Y ahí es donde ese aspecto me parece sensato. Lo de la zanja lo veo más un tema efectista que efectivo. Esperemos con los resultados concretos. Se anunciaron que se iban a hacer 30.000 metros, esos son 30 kilómetros, pero no hay que olvidar que la frontera Chile-Perú son más de 1.000 kilómetros, entonces vamos a hacer una zanja de 30 kilómetros, una frontera de 1.000 kilómetros, entonces en realidad no sé si ese aporte va a ser real
concreto o solamente marginal, y los otros aspectos que me parecen más razonables que podemos consensuar cómo los llevamos a cabo y para lo cual vamos a hacer el financiamiento y no recorte de presupuesto. Así lo dijo el presidente de Perú, José María Balcázar, porque él planteó que íbamos a tener un nuevo muro de Berlín prácticamente en este plan de escudo fronterizo. Eso es ridículo. ¿Ah? Eso es ridículo. La declaración del presidente del Perú es completamente absurda. O sea, el muro de Berlín no separaba dos países. Este es un límite político de dos países, es un límite entre Perú y Chile. El muro de Berlín separaba a comunistas de liberales dentro de un solo país, separaba ideas, no separaba ciudadanos. Entonces es completamente absurdo, es ridículo porque además... Lo lleva como un fracaso. Es que además en el muro de Berlín, don Rocco, sí, la gente que iba... Esa es la opinión de él. Sí, claro, pero no, yo lo sé, por eso digo que es ridícula la opinión de él, porque además en el muro de Berlín quienes querían ir del lado socialista al lado liberal eran impedidos. Aquí, en la frontera entre Perú y Chile, están todos permitidos de transitar. Lo único que necesitan es pasar con los papeles, nada más, cumplir con las reglas que tiene el Estado de Derecho en Chile. Sí, yo ahí solamente precisar que eran dos estados, lamentablemente República Democrática Alemana y República Federal Alemana, así que eran dos países, pero más allá de la desafortunada declaración del presidente, yo creo que los países tienen que abrir diálogo para poder generar condiciones de tránsito a la frontera. Sí, esto como uno no se puede cambiar de barrio, ¿ah? Uno tiene los vecinos que tiene las fronteras que tiene, y lo que tiene que hacer es diálogo, ¿no es cierto?, persuasión, diplomacia, para eso está la diplomacia, para tomar las mejores medidas. Yo creo que el flujo migratorio debiese ser regularizado, debiese tener mayores controles, y obviamente la disposición de los países es la que hay que tratar de avanzar, ¿no es cierto?, para que esto sea más razonable. Un buen tema para tratarlo y seguir compartiéndolo. Pero hubo un tema también que dejé bien anotado para compartirlo con ustedes, sobre la presidenta de la Corte Suprema, doña Gloria Ana-Chevich, que abrió un nuevo flanco, que es decir que el indulto presidencial no debería estar en manos del presidente de la República, que en su lugar debería haber una creación de un organismo colegiado encargado de evaluar estos temas. ¿Qué opina usted? Creo que es una idea de la presidenta, ¿cierto?, del Poder Judicial, que probablemente va a hacer eco en el Legislativo y probablemente va a levantarle algunas perdices también al Ejecutivo, pero a mí me parece que es una discusión que se puede dar y se tiene que dar en instancias que no sean la televisión. Me parece que ahí se equivoca la ministra de la Corte. Yo creo que más aún cuando está iniciándose un gobierno, porque en el fondo lo que está haciendo es desde el poder cierto judicial tratar de ponerle límites dentro de las reglas que tiene el Estado al poder ejecutivo. Es una buena idea, a lo mejor habrá que revisarla, pero yo creo que la presidenta Chevich tiene harta pega que hacer dentro del Poder Judicial primero. Mira, Rocco, yo aquí voy a hablar a título personal. ¿Ah? Sí. Yo creo que pueden haber tantas visiones como personas respecto a un tema, pero yo creo que hay un consenso, creo yo, respecto a que esta facultad que tiene el presidente de la República, está en nuestro ordenamiento constitucional, es legal y es constitucional que los presidentes de la República en Chile puedan indultar personas que han sido condenadas por algún delito. Eso hay que despejarlo primeramente. Segundo, lo que uno se puede plantear es si es razonable que a esta altura del siglo XXI un presidente tenga esa facultad o debiese ser de otro organismo. ¿Y por qué lo digo? Porque esta facultad tiene su origen, ¿no es cierto?, cuando el poder absoluto estaba en un monarca, que era ejecutivo, legislativo y judicial. Por lo tanto, tenía la facultad del perdón, porque el indulto es un perdón para alguien que ha sido condenado. Y allí es donde esta reminiscencia, este anacronismo, esta figura que venía de la Edad Media, ¿no es cierto?, se recoge en los sistemas en América, ¿no es cierto?, cuando se empiezan a generar las naciones y se incorpora a las constituciones. Y uno puede cuestionar si al siglo XXI esa facultad debe estar radicada en una persona, en este caso el presidente de la República, y si es
razonable que se mantenga y la pueda ejecutar sin ningún contrapeso. Y allí es donde uno entra a cuestionar, y sobre todo uno que es del mundo del derecho, porque ha habido un proceso judicial donde esa persona tenía un debido proceso, donde ha podido defenderse, donde además como sociedad nos hemos dado un código penal que dice cuál es la sanción, y después que está esa persona sancionada, viene alguien distinto que no analiza un proceso judicial, que no analiza de acuerdo a los criterios de debida defensa, que en el fondo la ley le permite saltarse el Código Penal y perdonar esa condena. Y allí es donde yo creo que razonablemente, si es que tenemos este consenso de que hay que combatir la delincuencia, hay que dar señales claras a la ciudadanía, yo creo que el indulto presidencial debiese eliminarse. Creo que han habido algunos proyectos de ley que han rondado en el legislativo. Yo creo que si nos dejáramos llevar a lo mejor por una consulta ciudadana, lo más probable es que la mayoría de la ciudadanía estaría por eliminar esta figura que ya no es razonable en una sociedad democrática y en el siglo XXI. Pero está la intención de indultar, por supuesto, a funcionarios de Carabineros, del Ejército, con respecto a lo que fue el estallido social. Así supe. ¿Correspondería? Yo creo que hay casos en que sí corresponden. Yo creo que lo que deja todo este proceso que enfrentó Crespo demuestra que en el fondo también hay falta de criterio, hay persecución política, hay quitada de piso también para los carabineros. Yo creo que hay que revisar caso a caso. Yo creo que hay que, así como se supone lo hizo el gobierno anterior con quienes estuvieron del otro lado, en la destrucción del país, en estas manifestaciones, ¿cierto? Y se supone que revisaron caso a caso e indultaron personas. Yo creo que también corresponde en este caso que el presidente y su gabinete revise caso a caso los policías, los carabineros que están, digamos, privados de libertad o en proceso y ver si hay algunos que tengan méritos para ser indultados y ojalá para volver a cumplir la función para la cual ofrecieron la vida si es necesario. Sí, yo solamente reafirmo lo que estaba planteando. Creo que cuando ha habido un proceso judicial donde a una persona se le ha declarado culpable, donde ha tenido todas las instancias, ha podido apelar, ¿no es cierto?, ha podido hacer su defensa y aún así el tribunal lo ha condenado a penas no menores, o sea, estamos hablando en algunos casos penas sobre los 15 años por los hechos, independiente de que sean uniformados o civiles. O sea, yo creo que en la vida uno tiene que tener una posición de principio y en mi opinión el indulto no debiese ser estar establecido para el presidente de la República, que quizá podría discutirlo con la ministra Chévez si ella me invita, ¿no es cierto?, para ver si es otro organismo distinto el que pueda evaluar esa situación post sentencia, pero creo que no debiese ocuparse, no como en un ánimo de revancha, ¿no es cierto? En el periodo pasado liberaste a quienes te caían bien, ahora me toca a mí, libero a los que a mí me caen bien. Yo creo que independiente de quienes sean los que hayan cometido los delitos, civiles o uniformados, creo que la facultad del indulto no debiese aplicarse, en mi opinión. Interesante compartir, y a usted que le correspondió la Seremía de Justicia, ¿cómo está el hacinamiento en las cárceles nuestras? ¿Hay hacinamiento o no? Porque se hablaba que tiene una capacidad de 90, pero hay como 160 ahora. Capacidad de 105. Técnicamente en nuestra región se habla de sobrepoblación y no de hacinamiento. ¿Ya? El hacinamiento ya es cuando duplica la capacidad instalada. Sobrepoblación. Claro, Bueno, ahora uno puede decir que es un tecnicismo, un eufemismo, porque de todas maneras está sobrepasada la capacidad, pero todavía no hay, el hacinamiento ya estamos hablando de condiciones críticas. Y si bien es cierto, existe esa sobrepoblación, estos son datos públicos, así que no estoy cometiendo ninguna infidelidad, ¿no es cierto?, se pueden obtener desde distintas fuentes y bases de datos, se hicieron esfuerzos importantes para mejorar las condiciones y de hecho hay un proyecto ahí de conservación, porque un dato, y para que la gente lo sepa, en las horas de encierro, por ejemplo, en las celdas de imputados no tenían servicio higiénico y tenían que pedir salir de su celda para poder ir a un servicio higiénico o hacer un tacho de estos tarros de pintura grande dentro de la celda. Las celdas son colectivas. Y allí es donde, al menos durante esta administración o la administración anterior, logramos instalar baños, un servicio higiénico, ¿no es cierto?, un excusado y un lavamanos, para que durante las horas de encierro, que no deja de ser entre las 5 de la tarde y las 9 de la mañana al día siguiente, esas personas
que independiente del delito que hayan cometido y la repulsa que a uno le puede dar los hechos por los cuales están siendo juzgados, ¿no es cierto?, también tienen el derecho de tener un servicio higiénico dentro de esas horas de encierro. Y eso para todo tipo de personas, ¿sí? No hay privilegio para nadie y por lo tanto yo creo que ahí es donde cuando planteamos una cárcel nueva, por ejemplo, es no para que estén en mejores condiciones en el sentido de que puedan haber separación, segmentación, segregación, pero también condiciones para reinserción, que es lo que nos da posibilidades de aspirar con mayor seriedad una reincorporación de esas personas una vez que cumplan sus condenas, sin indulto. ¿Por qué hice esa pregunta de superpoblación? ¿Cómo es? Sobrepoblación. Sobrepoblación, porque se me vino a la mente los 3 jóvenes menores de edad que fueron detenidos en la madrugada de ayer o antes de ayer, cuando a las 4 de la mañana fueron a incendiar un localcito frente a la farmacia Cruz Verde. Un local de un empresario que tiene su puestito ahí a las 4 y le fueron a prender fuego y las cámaras de seguridad lograron rápidamente aplacar eso. ¿Qué pasa con esos jóvenes? ¿Qué pasa? ¿Cómo se recuperan después para que estén en libertad? Chuta, yo creo que esos jóvenes son la expresión de una crisis cultural, valórica y moral muy grande que hay en el país y que se ha agravado en los últimos años de manera muy especial y que tiene que ver mucho también con la falta de respeto a la autoridad, la falta de respeto al par, la falta de respeto a los empresarios, como usted decía, esta demonización del empresario, del emprendedor, de bueno, quememos esta cuestión porque en el fondo la puede construir de nuevo. A ver, yo creo que es absolutamente condenable. Esperaría que ojalá esos jóvenes, si es que son mayores de edad, enfrenten la justicia y ojalá terminen presos. Y si son menores de edad, también los procesos sean rigurosos para buscar responsabilidades. ¿Dónde están los padres de esos jóvenes? ¿Dónde están los padres? Alguien se tiene que hacer responsable. Alguien se tiene que hacer responsable. Y si no tienen padres, bueno, las instituciones, o no tienen tutores responsables, las instituciones tendrán que buscar cómo generar las medidas correctivas, formativas, para que esos jóvenes no sean una amenaza para la sociedad. Porque hoy día quemamos un local de papas fritas, mañana matamos a una persona. Es una escalada de violencia que no tiene fin. ¿Y hay reinserción? ¿Hay posibilidades que los chicos cuando están detenidos se recuperen? Buena la pregunta porque hay que distinguir si es que son mayores de edad o menores de edad, porque si bien es cierto hay sobrepoblación en los mayores de edad, en el caso de los menores de edad o menores de 18 que están en otro sector, ahí no hay sobrepoblación, ahí hay una capacidad importante disponible para los jóvenes. Y además hubo un cambio no menor que aquí es importante cuando hay diálogo político, porque se logró transformar el Sename en el Servicio de Reinserción Nacional Juvenil. No solamente es un cambio de nombre, y eso fui yo bastante majadero en el momento que me tocó defender y explicar en qué consiste, porque no es un cambio de nombre, es un cambio de paradigma de cómo como sociedad nos dotamos de una política nacional de reinserción, de planes nacionales y regionales de reinserción, con un compromiso además del aparato público. Ya no es por paletear de que el CENSE me viene a dar algunas peguitas o de deporte, sino porque es compromiso, son parte de los compromisos que tiene el Estado, porque lo que aprendimos, tristemente en algunos casos, con el caso del Sename, es que no es una institución la que se tiene que hacer cargo de una situación tan compleja de jóvenes que estén en el camino delictual, sino que es el Estado en su conjunto, las diversas instituciones, y cuesta mucho a veces coordinar el Estado, y hoy día la ley obliga a coordinarse y a actuar como un frente común. Pero además se incorpora para una adecuada reinserción, y aquí es importante 2 segundos para dar un poco de pedagogía de política pública. Se instala un mecanismo que no existe en los adultos, que es la mediación penal juvenil, en la cual tanto la víctima como el victimario, por así decirlo, con una mediación, pueden llegar a una solución distinta a una simple condena. Porque a veces, y lo que pasa es que la Fiscalía, y no quiero renegar de la Fiscalía, lo que persigue no son los intereses de la víctima, persigue los intereses de la sociedad, y a veces los intereses de la víctima quedan de lado. Y en este caso, en algunos delitos de menor intensidad, que no es el caso del incendio, pero pudiese ser, en vez de un incendio pudiesen haberle quebrado los vidrios. La reparación de ese hecho para la víctima puede ser más satisfactoria que esos jóvenes cumplan alguna medida privativa de libertad. Y allí es donde ese mecanismo de la mediación penal juvenil puede dar mayor resultado, porque si bien es cierto hay que hacer reinserción en materia de adultos, en materia juvenil con mayor razón, y hay más posibilidad de recuperar a esos jóvenes que aplicando simplemente una medida privativa de libertad.
Por lo tanto, yo creo que hay condiciones mejores para enfrentarse y es un mecanismo que está recién comenzando, pero está dando muy buenos resultados. Y se está trabajando activamente para tener una cárcel acá en la región de aquí al 2033. Don Rocco, ¿sabe? Yo hacía el punto en el tema de la crisis valórica y bueno, yo no soy abogado, tampoco soy especialista en el tema de reinserción y conozco el tema bien superficialmente, no al nivel que lo maneja Samuel, que viene saliendo, ¿cierto?, de la Seremi de Justicia, entonces entró muy en profundidad, más que su profesión. Pero cuando se habla de los jóvenes, de los niños, de los menores de edad, hablamos de los niños y del Estado. Y nos olvidamos de algo que es importante, de la familia. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está el adulto responsable? Aquí entre medio del niño vándalo y el Estado, tiene que haber un adulto responsable. En algunos o en muchos casos, probablemente hay muchos jóvenes que han sido abandonados, que sus padres tienen situaciones de alcoholismo, de drogadicción, quizás enfermedades mentales. Puede haber un espectro gigante de situaciones donde los niños no tengan una red de apoyo. Pero yo estoy seguro, miren, me voy a tirar un carril. Yo estoy seguro que si revisamos los 3 niños que estaban en este caso quemando el kiosco, nos vamos a encontrar que esos niños tienen familia, tienen algún familiar. ¿Dónde están los padres responsables? Aquí alguien tiene que pagar los platos rotos, los padres. Si los padres no están siendo responsables con los niños en la formación, bueno, tendrán que responder también. Entonces me parece que esta discusión, cuando se habla de estos niños infractores de la ley, entre niños y Estado, olvida un eslabón fundamental, que es el eslabón de la familia, que debiese ser responsable y debiese ser responsable solidario cuando estos niños hacen acciones delictuales que afectan la propiedad pública o privada. Sí, desde el punto de vista civil son responsables, así que en eso no hay inconveniente. ¿Los padres son responsables civilmente de responder de los daños, en el fondo, de indemnizar los perjuicios que se pueden haber causado. Así que ojo los padres. Ya saben dónde cobrar entonces claro, el dueño del kiosco. Es que se está hablando mucho del crecimiento económico, pero no hay que abandonar lo social. Yo creo que ahí está justamente la política de acuerdos que tenemos que tener de aquí en adelante, ¿no? De todas maneras, don Rocco, sí. Yo no creo que se esté abandonando lo social, creo que eso es... Se está viendo más lo económico, parece. Lo que pasa es que las cuentas hay que pagarlas con plata, pues, don Rocco. O sea, los beneficios sociales no son de aire, no son solo de agua. Los beneficios, las ayudas sociales hay que financiarlas. Y para poder financiarlas hay que generar recursos. Y este país, claro, no viene por una senda económica positiva. Podrán decir que creció al 2, pero se endeudó bastante. Entonces lo que hay que hacer aquí es generar condiciones para que haya más inversión, para que el Estado sea más responsable en el gasto y para que los programas de ayuda social, los programas sociales que existen al día de hoy, puedan crecer y mejorar, pero con recursos. Las cuentas hay que pagarlas y para pagarlas hay que generar dinero, porque el dinero no se genera simplemente imprimiéndolo. Hay que generarlo de acuerdo a una matriz económica que es compleja y que el gobierno anterior no la supo manejar y necesitamos cambiar. Por eso Chile eligió un presidente que iba a hacer frente a 3 crisis: una crisis social, de seguridad, una crisis económica. Ahí está. Sí, yo creo que hay que evaluar cuál es el sistema que estamos generando en Chile. Yo creo que pasamos una pandemia que nos golpeó fuertemente, no solamente a Chile, sino que al mundo. Yo creo que también tenemos una matriz económica que está un poco gastada, ¿no es cierto? Esto es el generador de materias primas, de exportar concentrado de cobre, exportar fruta. Yo creo que tenemos como país, si queremos realmente crecer, invertir en ciencia, en tecnología, para darle valor agregado a nuestros recursos naturales. Y yo creo que ahí hay una oportunidad que todavía como país estamos desaprovechando. Cuando hacemos estos recortes, ¿no es cierto?, que afectan por igual incluso a educación, a ciencia, tecnología, yo creo que estamos farreándonos la oportunidad de pasar a una segunda fase exportadora. Y allí es donde el ciclo económico tiene que establecerse cómo generamos condiciones distintas para un crecimiento económico, porque la manera que lo llevamos ya no está dando frutos, no está dando los resultados esperados. Si bien es cierto, las cuentas se sanearon, van avanzando, hay buenas perspectivas económicas. Yo creo que Chile no se cayó a pedazos, yo creo que el relato es el que se cae a pedazos, y ahí lo importante es que se sigan desarrollando proyectos que son de Estado. O sea,
Hablábamos recién de la cárcel, pero también tenemos, en el caso nuestro, tenemos un hospital que crear, ¿no es cierto? Hay conectividad que todavía desarrollar, cambiar la matriz energética de nuestra región. No puede ser que estemos dependiendo nuestra electricidad de un 50% del diésel, ¿no es cierto?, del petróleo, la crisis mundial y la dependencia que tenemos como país. Entonces yo creo que las oportunidades están, pero no pasa por seguir haciendo lo mismo, sino que hay que ponerle valor agregado a nuestra producción nacional, y para eso también requerimos un consenso, ¿no es cierto?, político, y no imponer una idea que por muy positiva que se crea que es. Y separar la paja del trigo, yo creo también, Samuel y don Rocco. Ya estamos con el café inquieto. Estamos inquietos. Estamos inquietos, sí, ¿no? Sí, yo le decía que separar la paja del trigo, porque cuando se habla, por ejemplo, de ayudas sociales, estaba escuchando antes de venirme al ministro Quirós que está haciendo una vocería con respecto, le preguntaron con el tema del CAE, y hay 1.800 personas en Chile que ganan más de 5 millones de pesos que no están pagando la deuda del CAE, y eso es una sinvergüenzura, don Rocco, eso no es una ayuda social, es una sinvergüenzura. Una persona que gana 5 millones de pesos que no sea capaz de pagar un compromiso que asumió con el Estado para poder estudiar y para poder crecer profesionalmente, es una sinvergüenzura. ¿Se refiere a algún parlamentario? No, dijo, no, el ministro Quirós dijo, revisamos las cifras de los deudores del CAE, y dentro de esa cifra hay 1.800 personas que tienen sueldos brutos de 5 millones de pesos o más y que tienen cuentas impagas del CAE, que no están pagando su crédito con aval del Estado. Y eso, para mí, en palabras simples, es una frescura. Pero no están en el DICOM. No, pues porque como el gobierno anterior dijo que iba a poner fin al CAE, dejaron de pagar, se relajaron, y ahora les va a llegar el garrote porque van a tener que pagar, porque con esa plata que están dejando de pagar, personas que ganan 5 millones de pesos, se podrían financiar programas sociales, por ejemplo. Yo creo que el tema de la política del CAE es una discusión bastante más antigua que solamente el no pago, el rezago, la morosidad. Esto de que el Estado es el aval y la banca no pierde, porque al final es un crédito bancario que, y usted lo sabe muy bien, don Rocco, disculpen, estoy... La banca ni la tesorería. Estoy hablando a alguien... ya. Volviendo al tema, yo creo que aquí lo importante es que ese diseño, que además tenía un interés bastante usurero, un interés fijo, son pocos los casos en que un monopolio, ¿no es cierto?, en que el bancario en que tiene un interés fijo, que se ha tratado de remediar, pero yo creo que no se ha dado el ajuste necesario para enfrentar. ¿Qué definición queremos? ¿Cómo hacemos? Porque cuando uno invierte en educación superior, lo que hace es una inversión pública, no es un gasto. Y allí es donde este mecanismo que se diseñó, obviamente no fue el mejor mecanismo. Han habido varias situaciones. En algún momento se planteó, ¿no es cierto?, el arancel diferenciado. Pasamos por los créditos universitarios, pasamos por el Fondo Solidario, pasamos por el CAE. Se estaba planteando un nuevo sistema de financiamiento porque obviamente está fracasado este financiamiento actual, porque el banco, ¿no es cierto?, el fisco le paga completamente con intereses y todo, y después no hay cómo cobrar esa deuda. Y ahí es donde hay que sincerar la situación, porque si no va a seguir un sangramiento del Estado total, porque también pueden establecerse mecanismos de cobro, pueden establecerse mecanismos de persecución a los deudores, pero siguen siendo ineficientes. Porque hoy día están colapsados, por ejemplo, los juzgados civiles, porque están llenos de cobranza de distintas instituciones, particularmente bancarias, y también los juzgados del trabajo, que tienen liquidado, ¿no es cierto?, discusiones que son quizás más relevantes para nuestra sociedad. Y ahí es donde tenemos que sincerar la situación. O queremos perseverar en un mecanismo como el CAE, que es ineficiente, o queremos avanzar a otro modelo de financiamiento de educación superior que esperamos pueda presentarse por este gobierno, si es que no está de acuerdo con el FES que se presentó, ¿no es cierto? Pero tenemos que buscar un mecanismo que sea real, eficiente, racional, que permita que la ciudadanía pueda acceder a la educación superior, pero en términos razonables y que no sea una sangría permanente para el Estado. A mí me pareció muy bien el ministro Quirós, don Rocco, Samuel, dijo, los vamos a perseguir a estos 1.800 que ganan más, y probablemente habló de los que ganaban más de 1,5 millones también, que lo iban a buscar, y si es necesario los vamos a embargar. Yo creo que eso no debiese ser tan complicado para el Estado, porque para la Tesorería General de la República, también, eso sí lo sé yo, también probablemente lo sabe usted, sí, es re fácil ver cuando uno tiene deuda. Entonces, si uno tiene deuda con el Estado y tiene propiedades, bueno, el embargo es facilito, la salida de remate es facilito, y vamos a ver si pagan o no pagan ahí, está bien que lo hagan. Y con respecto a lo que dice Samuel, bueno, yo también estudié con CAE, 3 años estudié con CAE, y asumí una responsabilidad y la pagué, don Rocco. Yo estuve trabajando
voy a tocar mi caso, porque mi caso debe ser similar al de muchas personas. Yo estuve trabajando en Puerto Bertrán 2 años, ahorré, postergué cosas, y cuando llegué de vuelta a Coyhaique lo que hice fue ir al Banco de Estado, ver cuál era mi saldo, ver cuáles eran los intereses, y dije, oye, ¿sabéis qué? Lo que yo ahorré durante estos años lo voy a poner en el CAE, porque si no voy a vivir esclavo de esta cuestión. Pero es una decisión que yo tomé cuando firmé el contrato, y es una decisión que toman adultos responsables, y la gente que se va a estudiar a la universidad son mayores de edad y son adultos. Yo no defiendo el CAE, pero la forma de cobranza también es blanda, o sea, no pagan lo mismo los que tienen peor situación económica. Vamos a ver cómo le resulta a Liam Neeson Quirós, porque es como de búsqueda implacable, pero yo creo que la discusión de fondo es si existe el derecho a la educación o es economía de mercado y simplemente hay que pagar por un título profesional. Y yo creo que estoy por el derecho a la educación. Y como dijo Quino, el que cae, cae. El que cae, cae. Cae. Y llegamos al término. Dijo Moraga. Dijo Moraga. No, ese otro ministro. Ese otro ministro. Oye, ya hemos llegado al término, pero rápidamente, ¿qué esperas para este centenario de Coyhaique? Para el centenario de Coyhaique, no espero precisamente una fiesta. Yo sé que la gestión municipal y muchos de los políticos se concentran mucho en la fiesta. Yo no espero precisamente una fiesta. Yo esperaría que pudieran haber por lo menos un plan financiado para poder descontaminar efectivamente el aire de nuestra capital comunal. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer, porque estamos hipotecando la salud de las nuevas generaciones. Estamos respirando veneno en Coyhaique, así que para el centenario tenemos que tener por lo menos un plan financiado para poder mejorar eso de una vez por todas. Y aproveche de despedirse también. Y aprovecho de despedirme. Muchas gracias por la invitación, don Rocco. Un gusto compartir contigo el espacio, Samuel. Le deseo lo mejor a quienes vayan a ser nombrados. Me contaron que parece que mañana salen los nombramientos de los Ceremi. Sí, se trascendió que era mañana. Así que los que sean nombrados, que tengan éxito, ojalá que nombren gente de derecha, en un gobierno de derecha, porque hoy día tuve la desilusión, don Rocco, de ver que ratificaron en el cargo a Carlos Furche, del Partido Socialista, como director de INEA. Y bueno, aquí a nivel regional también hemos tenido algunas sorpresas que a quienes somos de derecha, por convicción, no por búsqueda de pega, nos dejan un poquito desilusionados. ¿Se refiere a Jorge Abello? Usted lo dijo, don Rocco. Sí. No, para poner en claro. Sí, no, yo lo único que espero es que para el centenario mejore la calidad de vida de todos los habitantes de la comuna de Coyhaique. Yo creo que es necesario. Hay varias cosas que todavía hay que mejorar, sobre todo en materia de calidad de vida, ¿no es cierto? No solamente contaminación, de acceso vehicular, de acceso a áreas verdes, de un montón de cosas que son tan necesarias para tener mejor. Y yo, don Rocco, antes de despedirme, hice la tarea porque yo me comprometí en cámara la semana pasada. Está como Quiró, se va a sacar un gráfico. Sí, porque tenía una discusión con Benito pero van a venir, Benito viene la próxima semana. de los porcentajes de corrupción, 2014-2025, y de acuerdo a la información que está registrada, no es un marxista ni nada, el 80 y... Pero usted es marxista igual. Pero el que hizo la pega. Estamos en el mes de marzo. Además, somos todos marxistas. Y además te dio cumpleaños. ¿El día estáis de cumpleaños? No, el 25. El 25, mira, el mismo día de la jefa. Acá. El 72% personas ligadas a la derecha, un 18% personas ligadas a la izquierda y un 10% de personas ligadas al centro. Caso de corrupción en Chile 2014-2025. ¿Ya? Esto es una investigación independiente, las fuentes son periodísticas, con menciones en cinco medios. ¿Pero que es del Ciudadano? No, es de don Bastián Olea, un sociólogo de la Católica, así que lo puede ver, es una base de datos abierta, porque la discusión independiente, la corrupción hay que castigarla, sea del color que sea. Correcto. Pero mayoritariamente un 72% es de gente ligada a partidos de derecha. Con eso me despido y nos vemos el próximo jueves. Claro, y mañana nos encontramos con don Eric Adio, que viene justamente llegando desde Valparaíso, y también va a acompañarnos una vez más Araceli Neuquén. Nos encontramos en Diálogo Regional, nuevamente con Café Inquietud.